tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto el poder estar con ustedes una vez más y continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. Así como cada semana, espero ya hayan tenido una excelente semana, una semana llena de bendición, una semana donde el Señor haya estado hablando sus vidas, haya estado tocando sus corazones y también hayan podido experimentar y ver la mano poderosa del Señor sobre ustedes. Durante esta semana estaremos viendo una nueva lección, la lección número 9, que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Muchas veces sucede que cuando nosotros iniciamos en la fe del Señor, cuando nosotros empezamos a caminar nuestra vida en Cristo, acontece que sabemos que debemos de estudiar la palabra de Dios, sin embargo, no sabemos cómo hacerlo. Se nos hace muy difícil poder entender cómo podemos estudiar la Biblia. Así que durante esta semana estaremos viendo las bases principales para poder estudiar la palabra de Dios y para poder saber cómo es que nosotros podemos entender la palabra de una manera más clara, cómo podemos entenderla más fácilmente. Porque sabemos que la Escritura es la que nos guía hacia la voluntad del Señor, para tener una vida en santidad, una vida agradable a Dios. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo lleno de tinieblas, la palabra del Señor es la que nos alumbra el camino para ir caminando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así que preparemos nuestros corazones, preparemos nuestra mente para recibir lo que el Señor tiene esta semana para nosotros. Cuando pensamos en la Biblia, muchas veces viene a nuestra mente que tal vez fue escrita por grandes teólogos, o fue escrita por grandes maestros, o grandes pensadores. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor y vemos quiénes fueron aquellos que escribieron la Biblia, nos vamos a dar cuenta que fueron personas más comunes de lo que nosotros podríamos imaginar. Por ejemplo, Moisés. Cuando el Señor lo llamó, Moisés era pastor de ovejas. Si bien es cierto que durante su juventud Moisés vivió bajo la tutela de Faraón, cuando el Señor lo llama, Moisés se encargaba de apacentar las ovejas de su suegro. De hecho, podemos conocer un poquito del carácter de Moisés cuando el Señor lo envía a hablar con Faraón. Las palabras de Moisés fueron estas. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no era la persona más elocuente. Sin embargo, el Señor lo usó grandemente y él fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. David, el rey de Israel por excelencia. David también fue pastor de ovejas, fue un joven pastor de ovejas. Sin embargo, el Señor lo puso como rey de su pueblo y él fue quien escribió la mayoría de los salmos. Amós fue uno de los profetas menores. Este hombre era recolector de higos y tenía un pequeño rebaño de ovejas. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, ellos dos se dedicaban a la pesca. Su oficio era ser pescadores. Mateo era un cobrador de impuestos. Lucas era un médico. Este hombre era culto. Lucas fue quien escribió el mismo evangelio, el que lleva su nombre, Lucas, y escribió los hechos de los apóstoles. Algunos otros eran descendientes de la familia sacerdotal, tales como Ezequiel. Otros eran líderes religiosos como Habacuc. El apóstol Pablo era un erudito en la ley. El apóstol Pablo era un hombre totalmente culto, conocía las literaturas, tanto hebreas como griegas, y era un hombre que dominaba algunos idiomas.
Por mencionar solamente algunos de los nombres de los que escribieron la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor usó a cada uno de ellos con diferentes características, con diferentes oficios. El Señor usó todo tipo de personas. Pero Él fue quien inspiró a todos ellos para que su palabra pudiera ser escrita y pudiera llegar hasta nuestras manos en nuestros días. Algo que podemos observar es que el Señor no usó solamente a grandes maestros, a grandes estudiosos, sino que el Señor usó a cada uno de estos hombres no de acuerdo a sus características, sino más bien de acuerdo a su corazón. Un corazón completamente sumiso, un corazón dispuesto al servicio del Señor. Entonces el Señor les inspiró para que ellos escribieran su palabra. Ellos escribieran la Biblia como la conocemos hoy en día. Sabiendo esto, entonces podemos entender que la Biblia no es solamente para un tipo de personas en específico. La Biblia es para absolutamente todos. Al igual que con aquellas personas, lo único que busca el Señor de nosotros es que tengamos un corazón abierto y dispuesto para escuchar su consejo y para cumplir con su voluntad. Cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros abrimos la Biblia, muchas veces pudiera parecer ser difícil, en primer lugar, entenderla y en segundo lugar, poder estudiarla. Pero cuando nosotros le dedicamos un tiempo para examinar nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil como pareciera. De hecho, la Biblia está diseñada para que nosotros podamos tener una lectura sencilla, para que nosotros podamos tener un estudio fácil de las Escrituras. Como la conocemos en nuestros días, la Biblia está diseñada de esta manera. Viene dividida en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Las Escrituras antes de Cristo y las Escrituras después de Cristo. Está dividida por libros. Esto para tener una mayor facilidad de búsqueda. Buscar por libros, por cartas. También viene dividida por capítulos. El poder buscar por capítulos nos puede ayudar a encontrar pasajes específicos de la palabra. Ir directamente a esos pasajes específicos y no tener que estar buscando en toda la Biblia. Además, también la Biblia viene dividida por versículos para encontrar extractos específicos de la palabra en los cuales nosotros querramos meditar. Ahora, también existen varias versiones. Nosotros utilizamos la Reina Valera, versión 1960. Esta versión viene españolada, pero hay algunas otras versiones con nuestro lenguaje, con un lenguaje latino, para tener palabras más sencillas de entender. Porque es cierto que la versión españolada trae algunas palabras que no son tan usuales para nosotros. Sin embargo, hay algunas otras versiones que podemos también estudiar y podemos entenderla con mayor facilidad. Ahora, si esto fuera poco, también existen en diferentes tamaños. Podemos tener Biblias, por así llamarla, de bolsillo, para andarla trayendo a donde quiera que vayamos. Y podemos tener Biblias grandes, con letra muy grande, para una mayor facilidad de lectura. También hay Biblias que se dividen hasta en colores, para poder encontrar más fácil, poder relacionar los colores con lo que vamos aprendiendo. Podemos encontrar Biblias para todo tipo de personas, para mujeres, para niños. Ya no hay excusa para que nosotros no
estudiemos la palabra del Señor. De hecho, existe la Biblia ya de manera digital para tenerla en la computadora, en la tablet, en el celular. Ya no hay ninguna excusa para no buscar en la palabra. El Señor realmente lo que busca es esto. Debemos de tener muy en cuenta que el Señor lo que busca es que nosotros tengamos acceso total a su palabra. Gracias a Dios, en nuestros días la tenemos en todas las formas y todos los colores y en todas las plataformas posibles. Hasta audiobiblias podemos encontrar. Porque este es el deseo del Señor. Que nosotros podamos escuchar su voluntad, que nosotros podamos escuchar su consejo, aún los más pequeños, aún los niños. El Señor siempre procurará una manera más sencilla, la manera más sencilla en que nosotros podamos estudiar su palabra. La manera más sencilla en la que nosotros podamos escudriñar las Escrituras. De hecho, en Deuteronomio 6, el Señor mandó a su pueblo a guardar su palabra y les enseñó cómo hacerlo. Dice Deuteronomio 6, del versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor, en primer lugar, les mandó guardarlas en su corazón, para hablar de ellas todo el tiempo. Estando guardadas en el corazón, entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, las hablarás donde quiera que estés, las hablarás a tus hijos, las hablarás a donde quiera que tú vayas por los caminos, le dice el Señor. Pero también tenían que tenerlas escritas y llevarlas consigo y escribirlas en los postes de su casa. Y tenían que escribirlas en sus puertas para que nunca se les olvide la palabra del Señor, para no olvidar su consejo, para no olvidar sus mandamientos. El Señor siempre procurará que nosotros no nos alejemos de su voluntad. En este siglo que estamos viviendo, hay tantas maneras de poder tener la Biblia, de poder estudiarla, de poder examinarla, de profundizar más en ella. Así que no es tan complicado. Lo único que necesitamos es dedicarle un poco de tiempo. Así como cuando las personas se compran un celular. ¿Qué hace una persona que se compra un celular? Comienza a moverle absolutamente todo. Comienza a buscarle cómo es que funciona un celular. ¿Le dedica un tiempo? Claro que sí. De esta misma manera lo podemos hacer con la Biblia, dedicarle un tiempo para entender cómo está constituida. Aprendernos el orden de cómo van los libros de la Biblia. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. A partir de ahí, entonces podemos dedicarnos, ahora sí, a adentrarnos a la palabra del Señor y poder aferrarnos de su voluntad, poder aferrarnos de sus promesas, poder aferrarnos de su consejo. La Escritura nos enseña que los designios de Dios son inescrutables. Esto quiere decir que sus propósitos, por más que profundicemos en ellos, jamás lograremos conocerlos en su totalidad. Pero esto no quiere decir que Dios sea un Dios complicado. La pregunta que todo creyente se hace cuando es un creyente recién nacido es esta. Ya entregué mi vida a Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer? Para esto, el Señor nos dejó la Biblia. En la Biblia, el Señor expresa su palabra. En la Biblia, el Señor expresa su voluntad. El Señor nos dice cómo debe de ser nuestro caminar delante de su presencia.
A través de la Biblia, el Señor nos enseña cómo es que nosotros debemos caminar ahora en esta nueva vida de fe. Como ya lo hemos aprendido en otras lecciones, Cristo es el centro de la Biblia. El mensaje de las buenas nuevas de salvación es el mensaje principal de la Biblia. Esta es la razón por la cual nosotros llegamos hasta aquí. Pero al entregar nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que sigue? Después de Cristo, el mensaje principal de la Biblia es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde la creación del hombre, el Señor ha buscado ser el primer lugar en nuestras vidas. El Señor ha buscado que nosotros le tengamos por encima de todas las cosas. El Señor le dijo a la primer pareja creada: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese día que tú comas de aquel árbol, te separarás de mí. El Señor buscaba que esta pareja fueran obedientes totalmente al Señor. Esto es lo que el Señor busca de nosotros, que le amemos por sobre todas las cosas, amándolo, como dice la Escritura, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que Él sea el primero en nuestra vida. Esto nos lleva a tener una vida de confianza en el Señor, una vida totalmente en obediencia a su palabra, una vida de fe. También dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lleva a saber que debemos de ser personas que amen a los demás sin importar su condición. Debemos de ser perdonadores, debemos de ser ayudadores, debemos de ser misericordiosos. Si alguien necesita de nuestro consejo, debemos darlo. Debemos orar por los demás, orar los unos por los otros. Cuando nosotros vemos cada historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nos habla del plan de Dios basado en estos dos mandamientos: el amor al Señor y el amor a nuestro prójimo. De hecho, la base de la vida cristiana es el amor. El Señor mismo demostró su amor para con nosotros. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el Señor quien entregó a su propio Hijo en rescate por nosotros. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, que sin importar las consecuencias, entregó a su Hijo a morir en una cruz en nuestro lugar. Ese es el amor que Dios busca que nosotros expresemos. Nuestra vida cristiana se verá reflejada en una vida de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Prácticamente este es el mensaje de la Biblia, de cómo debe de ser nuestra conducta. Sin embargo, nosotros lo complicamos todo. En lugar de ver la Biblia como un manual de conducta, muchas veces vemos la Biblia más como un libro de historia o como un libro de ciencia. Queremos encontrar respuestas a todas las cosas en la Biblia. Y esto es un error. Es muy cierto que en la Biblia vamos a encontrar muchas respuestas acerca de la historia. Vamos a encontrar muchas respuestas acerca de la ciencia. De hecho, la misma arqueología afirma la veracidad de la Biblia. Muchos descubrimientos científicos afirman todo lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, la Biblia, el propósito principal de la Biblia no es darnos a conocer absolutamente nada de ciencia, ni nada de historia. El propósito principal de la Biblia es que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Qué bueno que nosotros encontremos historia, qué bueno que nosotros encontremos ciencia. Sin embargo, su propósito principal es darnos a conocer la voluntad de Dios. En la Biblia, el Señor siempre nos llevará a
darnos a conocer de qué manera nosotros podemos caminar en Él. De qué manera nosotros podemos estar firmes en Él. De hecho, el Señor nos enseña algunas maneras para podernos aferrar de su palabra. En primer lugar, el Señor nos enseña y nos insta a oír la palabra, porque el oír nos lleva a la obediencia del Señor. También el Señor nos insta a leer la palabra. Esto nos lleva a tener una apreciación general de la palabra, pero también a comenzar a familiarizarnos con su voluntad y a tener muy claro lo que el Señor quiere de nosotros. También el Señor nos insta a estudiarla. Cuando nosotros estudiamos la palabra, entonces comenzamos a profundizar en cada uno de sus consejos. Empezamos a analizar lo que el Señor pide de nosotros y cómo es que nosotros lo podemos llevar a la práctica. También el Señor nos insta a memorizar la palabra, a que se quede en nuestro corazón y a nunca olvidar su palabra, a nunca olvidar sus mandamientos, porque desgraciadamente, como seres humanos somos olvidadizos. Olvidamos todo. El Señor también nos insta a meditar en ella. Esto nos lleva siempre a reflexionar acerca de lo que el Señor nos ha estado hablando y también a hacer un análisis de nuestra vida, si de verdad estamos apegados a su palabra o no. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros nos apeguemos a su voluntad, pero que estemos dispuestos a escuchar su palabra, a leer su palabra, a meditar en su palabra, a memorizar su palabra y a estudiar su palabra. De hecho, queridos hermanos, en su manual van a encontrar una demostración didáctica para poder entender mejor estas maneras de conocer la Biblia, estas maneras que el Señor nos enseña de conocer la Biblia y poder aferrarnos más a ella. Esto siempre teniendo en cuenta, queridos hermanos, que no basta simplemente con una manera, no basta solo con oír, no basta solo con memorizar, no basta solo con estudiar. Necesitamos poner en práctica todas al mismo tiempo. Y entonces vamos a poder sujetarnos con mayor firmeza a la palabra del Señor. Podemos estar firmes en su consejo, en su voluntad, en lo que el Señor pide que nosotros vivamos, para que podamos ahora sí mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. La primera manera para conocer la palabra del Señor es a través del oído. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos escuchar su consejo, entonces nuestra fe y nuestra confianza se irán afianzando cada vez más en el Señor. Desde el primer hombre creado, el Señor ha anunciado su voluntad. El primer mandamiento fue acerca de lo que le estaba permitido de hacer a Adán en el huerto. Más adelante, cuando vino la separación de Dios y el hombre a causa del pecado, entonces el Señor utilizó a sus siervos para anunciar su voluntad. Al no haber tal cercanía con el Señor, entonces el Señor designó a algunos hombres específicos para que dieran a conocer la voluntad de Dios. Moisés fue uno de ellos. A Moisés le fue dada la ley de Dios y todos sus estatutos, todos sus mandamientos para que el pueblo pudiera caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quería que ellos estuvieran sujetos. Cuando Moisés enseñó al pueblo los mandamientos, les dijo de esta manera: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Moisés enseñaba el mandamiento del Señor y les decía de esta manera: oye, Israel, aprende a escuchar la voluntad de Dios. Oye, Israel, para que pongas en práctica todo lo que el Señor pide. Oye, Israel, para que nunca se te olvide, para que te quede bien grabado lo que el Señor pide de ti. Más adelante, el Señor habló a través de los profetas y también les exhortaba a través de ellos, exhortaba al pueblo a vivir en su voluntad. Cuando nosotros leemos los profetas, vamos a encontrar frases como estas: así dice Jehová de los ejércitos. El profeta estaba diciendo: así ha hablado el Señor, así ha hablado Jehová de los ejércitos, así ha anunciado el Señor, para que escuchen, para que pongan atención. Algunos otros decían de esta manera: oíd esto, oíd la palabra del Señor. Algunas otras frases son como: palabra de Jehová vino sobre mí. El Señor me ha hablado para que yo les comunique. Todo esto siempre con la intención de que el pueblo conociera la voluntad de Dios, que ellos pudieran escuchar la palabra del Señor, el consejo del Señor a través de sus profetas. ¿Recuerdan aquel suceso del rico y Lázaro? Una anécdota del Señor, de estos dos hombres que cuando murieron fueron al lugar de la muerte, fueron al Seol, ese lugar que estaba dividido por el seno de Abraham, estaba dividido por una gran cima. En un lugar estaba el seno de Abraham y del otro lado estaba el lugar de tormento. Pero cuando el rico estaba en aquel lugar de tormento, le hablaba a Abraham pidiéndole que enviara a Lázaro a anunciarles a sus hermanos acerca de ese lugar, de lo terrible que era estar en ese lugar. Mas la respuesta de Abraham fue esta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. No es que en aquel tiempo siguieran vivos los profetas. Realmente lo que Abraham estaba diciendo es que ellos tenían la palabra de Dios, aquella palabra que se seguía enseñando en muchos lugares. Se enseñaba en las sinagogas, se enseñaba en el templo. ¿Recuerdan cuando Jesús se les perdió a sus padres? Él se quedó en el templo y dice la Escritura que estaba en medio de los doctores de la ley, estaba oyéndoles y preguntándoles. En aquellos lugares se anunciaba la palabra. Juan el Bautista anunciaba la palabra del Señor, anunciaba el reino de Dios. Él iba por todos lados gritando y anunciando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo, Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Él vino a predicar el evangelio. En Lucas capítulo 4, versículo 43, estas son palabras del Señor. Es necesario que también a las otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor fue enviado también a predicar el evangelio. En la actualidad, el Señor sigue usando a sus siervos para anunciar su palabra, para enseñar su consejo, para proclamar el evangelio. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada siervo del Señor está encargado de enseñar de una manera clara la palabra de Dios, con la finalidad de que los oyentes comprendan lo que el Señor quiere decirles. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Cada enseñanza de cada siervo debe de ser siempre apegada al sentido que Dios le ha dado y no de acuerdo a una interpretación personal. Este es el mismo consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Alguien que le enseña claramente en el sentido que Dios le ha dado, no de acuerdo a su propia interpretación, para que el oyente pueda tener una manera clara de lo que el Señor está buscando de él, del consejo claro del Señor. Como oyentes, todos nosotros debemos de tener un corazón siempre dispuesto a recibir la enseñanza que ha venido de parte de Dios para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Debemos de confiar de que la palabra de Dios es verdadera. Si no, en vano será nuestro esfuerzo por escucharla. Jamás podremos confiar en ella. Necesitamos tener un corazón totalmente dispuesto a recibir sabiendo que viene de parte de Dios. Y a cada siervo del Señor, el Señor les insta a que se enseñe de una manera clara y que se enseñe de acuerdo al sentido que Dios le dio. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Todos aquellos que escuchan el consejo del Señor como Él lo ha dado, entonces son bienaventurados. No solo por escuchar, sino también por guardarla en el corazón. Amados hermanos, para poder retener todo lo que nos enseñan nuestros pastores, todo lo que nos enseñan los siervos del Señor, esto es muy importante. Es recomendable siempre llevar una libreta, llevar pluma, llevar un lápiz y entonces anotar todo lo que los siervos de Dios estén enseñando, pero también todas las citas bíblicas que nos estén mencionando, para entonces, llegando a casa, analizarlos detenidamente y entonces asegurarnos que en verdad es lo que Dios pide. Y entonces nosotros poner manos a la obra, poner por obra la palabra del Señor. Así que tengamos oídos atentos a escuchar su palabra. Pongamos toda nuestra atención para escuchar el consejo de Dios. Pongamos nosotros todo lo que esté en nuestra parte para oír la palabra de Dios, la palabra verdadera de nuestro Señor, anunciada por todos aquellos a quien el Señor usa. Otra manera de conocer la palabra de Dios es a través de la lectura. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La lectura es muy importante para poder conocer todo el consejo de Dios, para conocer nuestra Biblia. No solo debemos de quedarnos con las enseñanzas aprendidas de nuestro pastor, no solo debemos de quedarnos con las enseñanzas que hemos aprendido de nuestros líderes, de los siervos de Dios, sino que también necesitamos de la lectura diaria para poder tener conocimiento de todo el consejo de Dios. La lectura de la palabra es como el alimento que nosotros necesitamos día a día para estar fortalecidos. La lectura diaria de la palabra fortalecerá nuestro espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentarnos de la palabra nos dará la fortaleza necesaria para cada situación que nosotros tengamos que enfrentar en nuestro día a día. La Escritura nos dice,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un niño desea el alimento de su madre, nosotros debemos desear la palabra del Señor. Debemos de desear su consejo. Es tan necesario, así como se desea el alimento, debemos desear la palabra del Señor. Debemos de esforzarnos todo el tiempo para poder tener una lectura diaria. Y entonces el Señor nos dará ánimo, el Señor nos dará fortaleza, el Señor nos ayudará a enfrentar esas situaciones cuando viene la tentación, esas situaciones cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Como ya lo hemos mencionado otras veces, la lectura de la palabra tiene que ser de una forma sistemática. Quiere decir que no vamos a abrir nuestra Biblia y donde apunte nuestro dedo, entonces ahí comenzamos a leer. No es así. Tampoco se lee una porción de Génesis, una porción de Apocalipsis y al rato leo otra porción de Juan. Tampoco es de esa manera. Debemos de tener una lectura ordenada para tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Tal vez podemos empezar por testamento. Tal vez podemos ir leyendo libro por libro. Tal vez podemos leer los evangelios o las cartas. Pero siempre debe de ser de una manera ordenada y entonces podremos tener una correcta lectura de la palabra. Ahora bien, como hijos de Dios, nuestro mayor deseo siempre va a ser que nosotros podamos cumplir con toda la palabra del Señor. Nuestro mayor deseo siempre va a ser agradar a nuestro Padre. Así que la lectura diaria nos ayudará a cumplir con este propósito, de agradar al Señor todo el tiempo. En Deuteronomio capítulo 17, el Señor da instrucciones para el futuro rey de Israel. En ese momento ellos no tenían rey. Sin embargo, el Señor les da instrucciones para que cuando aquel rey fuera nombrado, entonces él pudiera cumplir con estas instrucciones. La más importante de ellas fue esta. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Dice, y leerá en él todos los días de su vida. Leerá en este libro de la ley, en esta copia que hizo para sí, leerá todos los días de su vida, dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sabes? Aunque estas palabras fueron para el futuro rey de Israel, este mismo principio se aplica para nosotros. Debemos de leer la palabra diariamente, sin dejar un solo día. Todos los días de su vida, le dijo el Señor. Lo mismo aplica para nosotros, todos los días de nuestra vida, sin falta, sin excusas. El Señor sabía de todas las ocupaciones que tendría el futuro rey. Él era el encargado de gobernar al pueblo, de ver todos los asuntos del pueblo. Así que el Señor no le dijo en cuanto tengas tiempo, le dijo todos los días de tu vida. No hay excusas, no hay pretextos. No hay tal cosa de que hoy no tuve tiempo, no hay tal cosa de que hoy no me alcanzó el día. Esta fue la orden del Señor. Leerá en él todos los días de su vida. Y entonces le da las razones. Número 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Son los mismos principios para nosotros. Debemos leer la palabra todos los días para aprender a temer al Señor, para honrar al Señor, para nunca faltarle, para entender siempre
sus mandamientos, sus razones, y entonces ser obedientes a Él, para que siempre estemos cumpliendo con su voluntad, para honrar al Señor en todas las cosas. En segundo lugar, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos. Para guardar todas las palabras en nuestro corazón. La lectura diaria debe de ser para también guardar la palabra en nuestro corazón, en lo más profundo, y no olvidarnos de ella. Para tenerla presente todo el tiempo. Cuando vengan las situaciones difíciles, entonces yo tengo la palabra del Señor dentro de mí y yo puedo saber qué es lo que el Señor me manda a hacer de acuerdo a cada situación. También para ponerlos por obra. Esto es, para obedecerla. Para que no solo se quede como un simple conocimiento, sino también para ponerla por obra, para que nosotros cumplamos al pie de la letra con este consejo. Cuán importante es la lectura de la palabra del Señor. Tener presente esto, entonces nos ayudará a no olvidar sus mandamientos. Leer la Escritura todos los días nos ayudará siempre a recordar lo que el Señor pide de nosotros. Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La lectura de la palabra del Señor nos ayudará a recordar cada cosa que el Señor ha hecho por nosotros. Todas las cosas que el Señor ha mandado que nosotros debemos hacer. La lectura de la palabra diariamente nos ayudará a permanecer en el camino correcto hacia la santidad y voluntad del Señor. Siempre debemos de tener presente el consejo de Dios. Así que la recomendación de Dios es esta: es que seamos constantes en la lectura de la palabra de Dios. Y como decía hace rato el texto de Deuteronomio capítulo 17, 18 y 19, la leeremos todos los días de nuestra vida para aprender a temer al Señor y para guardar todas las palabras que están escritas en su palabra, en la Biblia, y para ponerlos por obra, para ser obedientes. Así que apliquémonos y busquemos leer la palabra del Señor todos los días. Apliquémonos y busquemos tener tiempos para dedicarle al Señor, a la lectura de su palabra. Otra manera por la cual el Señor nos da a conocer su palabra es a través del estudio. El estudio de la palabra del Señor va mucho más allá de ser una simple lectura. La lectura de la palabra nos enseña un panorama general de lo que en ella está escrita. Sin embargo, el estudio de la palabra de Dios nos lleva a pensar, porque el estudio siempre nos conducirá a analizar cada testamento, a analizar cada libro, a analizar cada pasaje. Nos llevará a analizar cada texto de la palabra del Señor e incluso nos lleva a analizar cada palabra escrita con la finalidad de tener una mejor comprensión de ella. Nosotros debemos de examinar nuestra Biblia como aquel que busca oro, que tiene que escarbar mucho y sacar mucha tierra hasta encontrar una pepita. Y no es que toda la palabra del Señor no sea importante, porque toda la palabra del Señor es muy importante. Pero para entender algo muy específico necesitamos analizar toda la palabra de Dios. Es como tener un guisado muy sabroso del cual nosotros podemos disfrutar tanto, que está tan bueno, que quisiéramos conocer cómo es que está preparado. Entonces, nos dedicamos a investigar cuáles son sus ingredientes,
a investigar cómo fue preparado e incluso nos dedicamos a investigar cuál es el tiempo de cocción para que quede perfectamente. De la misma manera, estudiar la Biblia es como desmenuzar la palabra del Señor y entonces ir analizando cada texto, cada pasaje, cada libro, con la intención siempre de profundizar hasta encontrar las respuestas correctas. Esto es muy importante, profundizar hasta encontrar las respuestas correctas. A todos aquellos que estudiaban las escrituras en los tiempos de Jesús, el Señor les dijo: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor les estaba diciendo, ustedes estudian las escrituras buscando encontrar en ella la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que las escrituras son las que dan testimonio de mí. La vida eterna no está en las escrituras, la vida eterna está en lo que enseñan las escrituras. Para nosotros poder tener un buen estudio de la palabra, necesitamos pedirle primeramente al Señor que a través de su Espíritu, el Señor nos lleve a entender, a comprender, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder tener una comprensión correcta de las Escrituras. Un buen estudio de las Escrituras implica todo un proceso. En primer lugar, implica observación. La observación es mirar con detenimiento para no pasar por alto nada de lo que está escrito. En una buena observación debemos de hacernos estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Quién? ¿De quién habla este pasaje? ¿Qué? ¿Qué está aconteciendo? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurre esto? La observación es mirar cada detalle para tener una mejor comprensión. En segundo lugar, debemos de tener una buena interpretación. La interpretación es la explicación del pasaje o texto bíblico con la finalidad de comprender de lo que se está hablando. Para la interpretación de un pasaje debemos contestar esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La interpretación le da un sentido al texto. Le da el sentido original al texto. Esto nos lleva a conocer qué es lo que el Señor nos está enseñando. Nos lleva a saber qué es lo que el Señor ha dicho. Específicamente lo que el Señor nos ha estado mostrando en este pasaje. En tercer lugar, la aplicación. La aplicación es la manera de cómo yo lo voy a poner en práctica. La aplicación nos lleva a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué voy a hacer en cuanto a esto? ¿Qué debo de entender de este mensaje? Para facilitar nuestro estudio de la palabra del Señor, podemos echar mano de muchas herramientas que podemos conseguir. Podemos tener ayudas tales como Biblias de estudio, como libros de comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas e incluso el Internet. Solo que debemos de tener mucho cuidado, que cada comentario que nosotros podamos encontrar en Internet se apeguen a la palabra del Señor y no a la opinión personal de cada autor. Nosotros debemos de estudiar las Escrituras profundamente, así que debemos de aplicar estas bases que acabamos de ver. El estudiar las Escrituras nos llevarán a saber si vamos por el camino correcto o no. Si vamos por el camino que el Señor ha trazado para nosotros, nos ayudarán a sentirnos seguros de cada enseñanza, de parte también de nuestros líderes, de parte de nuestros pastores.
Dice la Escritura acerca de los recién convertidos en Berea, en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no solo se quedaban con las enseñanzas que recibían, ellos escudriñaban las Escrituras para saber si era verdad lo que les estaban enseñando. Así que pongamos en práctica esto, queridos hermanos. Durante esta semana, si aún no hemos aplicado alguna de estas formas de estudio, entonces nosotros pongámoslas en práctica y aprendamos lo que el Señor tiene para nosotros. Aprendamos el mensaje del Señor para nuestras vidas. Pues bien, amados hermanos, hasta aquí nos quedamos esta semana. Espero y tengan una semana llena de bendición. La próxima semana estaremos continuando con más de esta lección. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y les guarde mucho. Nos vemos la próxima.